Archivos Miedo. El misterio del hombre que sabía algo. Hoy te presentaremos un caso, el cual para muchos tiene que ver con fantasmas, extraterrestres, demonios o conspiraciones. Lo que sí te advertimos es que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Corría el año de 1984. Un hombre que se dedicaba a ser técnico de alimentos, llamado Gunther, se había quedado desempleado. Él vivía en Alemania y de la nada empezó a hablar de ellos, aunque no decía quiénes eran ellos. Lo que sí decía es que ellos querían hacerle daño y matarlo. Para todos, Gunther estaba paranoico y hasta se había vuelto loco, pero poco a poco, Gunther se sentía más perseguido. Tenía miedo y asustaba a los que lo rodeaban. Aún así, nadie creía en él. Pero todo cambió el 25 de octubre de 1984. Eran las 11 de la noche y él estaba con su esposa. Pero de repente, Gunther se levantó de su silla y dijo: "Ahora lo entiendo". Después se quedó con una sonrisa desencajada. Tomó un papel y anotó: "Yo sé", e inmediatamente se fue. Su esposa quedó tan impresionada que cuando quiso detenerlo, ya era demasiado tarde, según testigos. Esa misma noche, solo que un poco más tarde, Gunther fue a su bar favorito. Ahí todos lo conocían. Él entró, pidió una cerveza y de la nada se cayó de la silla y empezó a quejarse de un gran dolor de cabeza. Algunas personas le ayudaron a incorporarse y estas mismas personas luego confirmaron que Gunther no estaba borracho. Después de la extraña caída, él se retiró del bar. No se sabe qué hizo en el camino, pero sí su destino, ya que llegó a la 1 de la mañana a High-Herzl-Bach, el distrito donde había vivido su familia y donde él había pasado su infancia y donde había crecido. Esto se descubrió porque Gunther llamó a la puerta de una anciana que era su antigua vecina. La mujer era conocida por su religiosidad y Gunther estaba ansioso por entrar y tener una charla con ella. Según el testimonio de la mujer, Gunther estaba hablando de incidentes horribles que tendrían lugar esa noche, pero la anciana comentó a las autoridades que ella no lo dejó pasar porque era la 1 de la madrugada y Gunther parecía confundido. Hasta aquí, toda esta historia parece más un aterrador caso de paranoia extrema, pero lo más extraño sucedió unas horas después, a las 3 de la mañana. Es decir, exactamente 2 horas después del encuentro con la anciana, 2 camioneros observaron un coche extremadamente dañado. Esto a la orilla de la autopista 45. Ambos camioneros, al acercarse al accidente, vieron a 4 hombres de chaquetas brillantes caminando alrededor de los restos del accidente. Los camioneros salieron de sus vehículos y se dirigieron al teléfono de emergencia cercano. Esto al lado de la carretera, ya que querían pedir ayuda. Después se acercaron al lugar del accidente y ya los 4 hombres no se encontraban ahí. En cambio, en el coche vieron a un hombre, el cual estaba desnudo y fuertemente lesionado, pero consciente. Este hombre herido decía que había estado con otros en el coche, pero que ellos salieron a la carretera. Después de un rato llegó la ambulancia y lo trasladó al hospital, pero el hombre murió. Este hombre era Gunther. La investigación empezó y encontraron algo muy perturbador, ya que la autopsia reveló que la lesión mortal no fue causada por el accidente, sino que alguien atropelló a Gunther mientras estaba desnudo y luego lo puso dentro de su coche. A partir de ahí, el caso se volvió un misterio, y es que hasta el día de hoy, nadie sabe realmente lo que sucedió esa noche y el significado de la nota que él escribió antes de salir de su casa, la cual fue "Yo sé". Y es que las autoridades no pudieron encontrar ningún sentido de la palabra "yo sé", esto en ninguna lengua o idioma. Aún así, las investigaciones teorizaron si era "yo sé" una radio rumana, o que tal vez era una matrícula de coche y que se había leído mal. Y es que alguien escribió "yo sé" en un papel, le dio vuelta y apareció realmente un número que pudiera ser una placa. Con el paso del tiempo, muchas personas han dudado y han pensado si el caso fue inventado, ya que han expresado que podría ser todo un engaño, una simple leyenda urbana. Pero después de algunas investigaciones, se hallaron artículos de periódico y programas de televisión que hablaban sobre este misterio, dándole veracidad. Ahora bien, algunos tienen la teoría de que Gunther sufría de algún tipo de paranoia y tuvo un ataque grave esa noche, que por alguna razón de su locura había estado corriendo desnudo por la calle
y que muy probablemente, como resultado de esta paranoia, luego fue atropellado por un coche. Y es así que los conductores de este coche entraron en pánico. Tal vez estaban borrachos o bajo la influencia de drogas, por lo que decidieron no llamar a la policía. Y en cambio, hicieron aparentar que todo fue un accidente. Y estos hombres fueron los que llevaban las chaquetas brillantes, que vieron los conductores de los camiones. Aún así, nadie sabe realmente quién mató a Gunther y por qué. Además, nadie sabe qué significa Yoxe. Lo que sí es una realidad es que Gunther sabía algo, y esto lo tenía perturbado. Es momento que te suscribas a Archivos Miedo, tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades, datos inteligentes y noticias de última hora, Tu Cosmópolis. Te prometo te va a encantar, Tu Cosmópolis.